Esta semana, desde la Palabra de Dios, ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Qué gusto saludarlos ahora en esta nueva edición que tenemos, al menos durante el tiempo de Pascua, de tener estas homilías cortas, grabadas no en el templo, sino directamente pues aquí en mi oficina, con la idea de que ahorita que estoy un poco convaleciendo de mi pie, que no puedo celebrar todavía bien, pues hacer este ejercicio de manera que podamos tener toda la colección completa y sobre todo más que la colección, que tengamos toda la formación que ya ven que la voy haciendo sistemáticamente, de manera que podamos conectar domingo tras domingo con un proyecto muy específico que en esta ocasión está sobre todo basado en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Entonces estamos ya en el tercer domingo de la Cuaresma, estamos siguiendo el ciclo B y pues hoy nos presenta el Evangelio, un tema que creo que vale la pena revisar con profundidad. Recordarán que la semana pasada, lo mismo que la anterior, es decir, que en la primera veíamos, venimos siguiendo la línea que nos va marcando el Evangelio y que reflexionábamos sobre la palabra de Dios, como ahorita lo decía, y veíamos que tenía que ser una palabra que no solo marque la ruta de nuestra vida, sino que debe de ser vivida para que realmente tenga sentido. Es decir, no se trata solo de oírla, sino de que se convierta, como lo veremos también el día de hoy, en el signo de nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy nos presenta no solo la purificación del templo. Hoy leímos un pasaje que normalmente llama la atención, está dentro del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en donde ordinariamente centramos nuestra atención en el tema de la purificación del templo. De acuerdo a la teología de San Juan, realmente no solamente nos presenta este evento, sino que nos habla en general de la estancia de Jesús ahí en Jerusalén. En esta estancia podemos leer los versículos del 23 al 25, que durante este tiempo, como lo había hecho en muchos lugares, realizó algunos milagros. Sin embargo, es importante notar que en este milagro en San Juan, la palabra milagro prácticamente no aparece. O sea, en el Evangelio de San Juan, esta palabra aparece solamente en muy contadas ocasiones y siempre junto a la referencia de un signo. La traducción de hecho directa de la Biblia que viene en San Juan es semeion, ¿sí? Esto tenemos dos tipos de Biblia, una Biblia que llamamos interpretativa, en donde es una interpretación de lo que el signo, lo que dice la palabra, que está adecuada mucho a la cultura y al tiempo, mientras que las Biblias que son más literales hacen la traducción directa de la palabra y le dejan a cada lector que haga la interpretación adecuada según lo que está buscando pues encontrar, ¿no? Que esto es lo ideal, tener una Biblia pues más, no tanto interpretativa, sino más literal. Sobre todo cuando empezamos a leer la Biblia, esto pues tampoco es muy conveniente porque podemos caer en errores y no poder extraer completamente el significado. O sea, no es lo mismo que diga signo a que diga milagro. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero para San Juan, lo importante es hablar de los signos, del semeion, que quiere decir signo, y que pues las Biblias literales no le dan generalmente el sentido propio de San Juan. Y es que estos signos son los que muestran el mesianismo de Jesús, su ser verdaderamente Dios. Por ello, en el Evangelio, los grandes milagros de Jesús, en Juan los llama signos. Y si nosotros los contamos, son 7. Estos incluyen incluso el signo por excelencia, que es la resurrección del Señor, en donde nos muestra su omnipotencia como Dios. Así que al centro, pues, de ambos relatos que leíamos hoy, se encuentra la purificación del templo y las curaciones en Jerusalén.
que está unida en toda la teología que viene marcando San Juan junto con las bodas de Canaán. Todo esto forma un solo bloque y constituye una sola idea: presentarse al pueblo de Dios como el Mesías a través del gran signo. En este caso el gran signo pues es el hecho de la multiplicación del vino, ¿verdad? Este es el gran signo, dice, y este fue el primer signo que Jesús dio ante sus apóstoles. Sin embargo, esto se pega con los siguientes signos. Todo esto pasa en su visita a Jerusalén. Ese sería, digamos, en conjunto, incluso la purificación y la purificación del templo y los milagros que realiza serán, digamos, el primer signo. Son 7 signos. Entonces, lo importante, si se fijan en el número 7, pues nos habla también de la plenitud que los judíos le dan a este número, ¿no? Entonces, estos signos, la gente, pues a través de ellos es como la gente fue creyendo en Jesús, ¿sí? O sea, el evangelista dice que esta fe en Jesús llegó a arrastrar multitudes que lo seguían, como lo podemos ver en diferentes pasajes. Podríamos, como muestra, ver, por ejemplo, Lucas 14:25. En este texto podemos ver que una gran multitud seguía a Jesús. Todo esto hecho, ¿por qué? Por los signos. O sea, Jesús les acaba de dar de comer. La gente lo sigue, no porque tengan ya la conciencia de estar siguiendo a Dios, sino porque siguen a un taumaturgo, alguien que los sana, alguien que les da de comer, etc., ¿no? Y es tan evidente esto que cuando Jesús en este pasaje les pone las condiciones del seguimiento, habla de tomar decisiones, que ahí es donde se atora el cliente, ¿no es cierto? Entonces, no solo se trata de escucharlo, ¿sí?, y esperar que nos haga algún otro signo. Uno de los elementos más importantes, sobre todo en el Evangelio de Juan, está en el Evangelio está en su capítulo 6, en el verso 26. Recordarán ustedes que Jesús les dio de comer, después se embarca esa noche y luego aparece del otro lado con sus apóstoles, ¿sí? La gente va a buscarlo y se encuentra con él, y entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, ustedes me buscan no porque hayan sido capaces de descubrir los signos, ¿sí? O sea, ellos no están buscando realmente al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios, sino están buscando al taumaturgo, están buscando que les dé nuevamente comer. Dice, no han entendido los signos, no han entendido por qué hago las cosas. No se trata nada más de que yo les sane a sus enfermos o les dé de comer. Entonces, por eso, si nosotros seguimos el texto que iniciamos leyendo de Juan en el capítulo 2, a partir del verso 23, podemos deducir que Jesús tenía muchas sospechas acerca de su fe. Por eso he llamado a esta homilía una fe sospechosa, ¿sí? Porque dice, no me están siguiendo, o sea, no entienden lo que estoy haciendo. Cree que son uno de los cuantos magos o taumaturgos que pululaban también en esa época, ¿no? Por eso dice, esto lo sabe porque conoce de qué está hecho el corazón del hombre. Es decir, somos frágiles. Nos dejamos llevar por las cosas superficiales. Y es que tenemos que admitir que nos gusta lo fácil. Nos gusta oír. Pero poner en práctica lo escuchado, sobre todo cuando esto no se acomoda a nuestra comodidad, pues ahí es en donde se enfría el cliente, ¿verdad? Como decía el buen Cantinflas. Ante esto tendríamos que preguntarnos nosotros, bueno, ¿en qué está basada mi fe? ¿En qué está basada tu fe, hermano? ¿Realmente tú sigues al Mesías? ¿Tú sigues al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente crees de Él? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué te confiesas? A veces nuestra fe, pues desafortunadamente, pues solamente está basada en elementos solamente externos. Ir a misa, rezar,
y diferentes devociones. Incluso hay gente que hasta lee bien la escritura y se la sabe hasta incluso de memoria. Pero eso no quiere decir que tenga fe en Jesús, en que lo siga verdaderamente, en que esté dispuesto a hacer su voluntad. Esto, pues, siempre nos lleva a creer en alguien diferente al Jesús que se mostró. Esto no siempre nos lleva a creer que Jesús es verdaderamente el Señor. Y por eso tenemos a veces un cristianismo que deja muchas sospechas en la gente. O sea, ¿qué es este tipo de cristianismo? Una persona que dice ser cristiana cuando viene a misa, pero cuando se retira a su casa, pues es otra cosa, hace otra cosa, no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso deja una sospecha sobre nuestra fe. ¿Realmente esta fe es capaz de cambiar la vida? Porque muchas veces la gente no lo ve como Jesús ahí en este texto que hemos leído. Entonces, por eso, esta semana, la semana pasada, cuando estábamos leyendo y haciendo la homilía de la semana pasada, citábamos al apóstol Santiago, el capítulo 1, los versos 22 al 25, en donde decía que no basta leer la Escritura, sino que debe aplicarse a nuestra vida para que sea realmente visible. Esto es lo que realmente produce el cambio en nuestra vida. Es lo que no deja duda de nuestra fe. Esto es lo que hace que nuestra fe pase de una fe sospechosa a una fe cierta. De una fe sospechosa a una fe cierta. Vemos una persona y dices, verdaderamente, este es un hombre de fe. Su vida, sus palabras, todo habla de un seguidor de Cristo. La palabra de Dios nos empuja entonces, sobre todo, a dar testimonio, a ser coherentes. ¿Sí? Dejábamos la semana pasada en leer, en meditar y en decir, pues no se vale nada más leer, hay que actuar. Bueno, ahora ese actuar se llama testimonio, se llama coherencia con la vida. Yo me pregunto, hermanos, ¿podría hoy en día confiar en nosotros? ¿Confiaría en que nuestra fe es auténtica? Recordemos lo que muchas veces ya hemos visto en algo fundamental de la vida cristiana. Jesús dice en el capítulo 6 de Lucas, en el verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? He hablado mucho sobre esto. ¿Por qué llamamos a Dios? ¿Por qué lo invocamos? ¿Por qué hacemos muchas cosas que pues hacían los antiguos cristianos? Pero luego nuestra vida no es coherente con esto. En esta cita vemos la relación que existe entre conocer la palabra, leerla y actuarla. San Pablo, en su carta a los Romanos, de nuevo nos lo muestra cuando nos dice en el capítulo 10 el capítulo 10 de su carta a los Romanos, dice, la fe, dice en el verso 17, es Romanos 10, 17, dice, la fe es una cita que ya me la sé de memoria, ¿verdad? Por eso no la leo, porque creo que muchos la sabemos, Romanos 10, 17. La fe nace al oír el mensaje. Ahí nace la fe. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Perfecto. O sea, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Muy bien. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente. O sea, vienes a misa, escuchas la palabra de Dios, nace tu fe porque está tomada de la palabra de Cristo. Pero esta fe ahora tiene que hacerse vida. Tenemos que llevarla a nuestra vida directamente, porque no se trata simplemente de leer, sino se trata de hacer la vida. Si nosotros regresamos un poquito en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 10, dice, porque con el corazón se cree para alcanzar la salvación, pero con la palabra se da testimonio
para alcanzar la salvación. Es decir, escuchar, nace la fe en el corazón, pero si luego la palabra, si luego nuestras acciones no dan fruto, pues entonces no vamos a encontrar la verdadera salvación que nos ofrece el Señor. Y por ello es que tenemos que verificar continuamente que la palabra que escuchamos o que leemos, ¿verdad? Porque puede ser que leamos en la casa, vaya siempre aplicada a nuestra vida y ver que esto se convierta en todo un estilo de vida, en mi casa, en mi familia, en todas partes. O sea, yo tengo que ser el promotor de que esto se vaya transformando en una auténtica vida. Y esto requerirá de las otras dos herramientas de la vida espiritual, es decir, la oración y la penitencia. La oración nos dará la gracia y recordemos lo que dice Jesús en la carta a San Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, segunda carta a Corintios, capítulo 12, en el verso 9. Mi gracia te basta. ¿Sí? O sea, la oración va a traer a nosotros la gracia necesaria para poder apoyar este cambio, para poder realizar lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra no siempre es fácil de vivir. Ustedes y yo, pues lo sabemos perfectamente. Entonces la gracia del Señor viene, nos ayuda y entonces podemos avanzar. Y el ayuno, pues nos va a dar la fuerza para negarnos de todo aquello que se oponga a la palabra de Dios. Podríamos revisar, por ejemplo, el texto de Mateo, capítulo 26, en el verso 41, que Jesús les dice, cuando está a la hora de la prueba, ya estamos en el prendimiento de Jesús, velen y oren para que no caigan en la tentación. Nuestro cristianismo no puede estar sustentado solo porque venimos a misa, hermanos, o como decía al principio, porque leemos la palabra. Si la gente, especialmente la que vive junto a mí, no puede certificar que soy un discípulo de Cristo, que busco realmente vivir la enseñanza del Señor, todo lo demás es vano. Y por eso, como decía ahorita, la gente sospecha, al menos, que nuestra vida es vana, que es falsa, que no tiene un verdadero apoyo en nada. Es necesario, mis hermanos, aplicarnos esta Cuaresma no solo a la lectura de la palabra, sino a ver que ésta se vaya integrando a nuestra vida. Usemos, como decía, las dos herramientas que lo harán posible, la oración y el ayuno, y mantengamos esto en el radar. Si no se nota, no somos. Si no hay compromiso evangélico, nuestra fe será siempre sospechosa, al menos será sospechosa. Y esto no nos llevará a disfrutar la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. Así que, pues yo los invito, mis queridos hermanos, a que aprovechemos verdaderamente esta Cuaresma y tengamos ratos largos de oración para que la gracia se adhiera a nuestro corazón y con ellos, como dice este texto de la 2 Corintios, podamos tener la fuerza para realizar lo que Jesús nos pide. Pero al mismo tiempo necesitamos ir purificando nuestra vida para que todo eso que impide que cumplamos la palabra de Dios sea eliminado de nuestra vida. Oración y penitencia. Son dos de los grandes pilares que sostienen toda nuestra Cuaresma. Busquemos que la palabra de Dios se haga vida en nosotros para evitar que la gente simplemente sospeche que somos cristianos. Que pases una excelente semana, que el Señor te bendiga y que puedas, con la gracia de Dios, seguir avanzando en tu proyecto de Cuaresma. Hasta el próximo domingo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.